Bueno, hola a los que van llegando. Eh, Gracias por tomarse este tiempo para poder ver esta transmisión en vivo, donde voy a estar hablando de constelaciones familiares. Hola, Agos. Eh, la idea es primero, bueno, contar un poco sobre mí, presentarme para los que no me conocen y después ir hablando un poco de las constelaciones y las creencias, ¿no? Y cómo es que surge este espacio que con el día de hoy va a estar terminando, en realidad, este ciclo de meditaciones. Eh, es raro en este momento estar sola porque hasta ahora vino cuestionándonos haciendo más que nada entrevistas a otros y bueno, y hoy estoy sola de este lado, así que quizás un poco nerviosa también, ¿no? Bueno, para arrancar, voy a contar un poco sobre mí como sol, cómo es que llego a constelaciones, un poco mi recorrido, en realidad, en estos 13 años que llevo de trabajo de autodescubrimiento, ¿no? Porque en realidad uno nunca deja de conocerse, uno sigue descubriéndose y sigue trabajando en uno a lo largo de toda la vida. Em, Lo cierto es que yo comienzo este recorrido en el año 2007 cuando tomo mi primer nivel de Reiki y desde que tomé ese primer nivel de Reiki cambió por completamente, o sea, por completo cambió mi vida desde que arranqué. Eh, lo cierto es que, bueno, me he formado como maestra de Reiki, luego fueron los registros akáshicos, regresiones a vidas pasadas. Y lo cierto es que si tengo que decir hoy por hoy en qué año fue que tomé constelaciones, lo más extraño es que no lo recuerdo. Sí, recuerdo que cuando escuché la palabra constelación, en realidad escuché las dos palabras, constelaciones familiares, hubo algo adentro mío, o sea, como un impulso que lo sentí en el pecho y dije, yo tengo que hacer esto. No sabía ni de qué se trataba, no sabía qué era, pero había una parte de mí que cuando escuchó constelaciones familiares dijo, hay que ir por ahí, tengo que seguir esto. Y la verdad es que no me arrepiento en absoluto, estoy feliz de haberlo hecho, pero sinceramente no tenía idea, ¿no? Son esas intuiciones, esos impulsos que cuando uno se los permite sentir y se deja llevar por eso, toma el camino correcto. Y ahí estuve, o sea, empecé a averiguar qué eran las constelaciones familiares, empecé a averiguar dónde estudiar constelaciones sin haber participado nunca de una. Y cuando voy a mi primer taller, recuerdo que éramos como, no sé si 50 personas en el taller de constelaciones. Y yo miraba todo desde afuera, fui como observadora, ¿no? O sea, a ver esto de qué se trata, por qué tengo tantas ganas de estudiar esto si ni siquiera sé qué es. Y la verdad es que cuando estuve en el taller y empecé a ver el movimiento de energía y empecé a ver todo lo que pasaba en el taller, dije, sí, estoy en el lugar correcto, tengo que seguir esto. Y bueno, arranqué primero con una formación de constelaciones familiares a nivel grupal para estudiar. Durante el transcurso de la cursada de constelaciones familiares grupales, hice la formación en constelaciones familiares individuales. La grupal la hice con Graciela Cohen y la individual con Federa González. Al terminar estas formaciones, como que siempre quise seguir investigando, porque en el área de constelaciones hay diferentes tipos de constelaciones. Me formé como consteladora estructural también. Y después de tomar mi formación en constelaciones estructurales, hice especialización en constelaciones y coaching inmobiliario y también, en realidad inmobiliario más que nada de empresas. Y después hice también un seminario de capacitación y de formación en constelaciones y, y enfermedades.
Como si esto no fuera poco, seguí investigando y aparecieron las constelaciones con perspectiva chamánica, que actualmente, si bien tengo que reconocer que hice 4 módulos de las constelaciones, eh, no hice, o sea, pagué toda la formación, pero no terminé de ver los módulos, porque tengo las clases ahí guardaditas para verlas, pero bueno, empezaron a aparecer empezó a aparecer en realidad información que me llevó a lo que después se convirtió en las que son las constelaciones sistémicas, perdón, en las meditaciones sistémicas, que son constelaciones visualizadas, y a lo que hoy al tipo de constelación que yo hoy estoy realizando. Esto para contar un poco mi recorrido, ¿no? De cómo es que yo llego a las constelaciones. Ahora bien, ¿por qué surge cuestionándonos? La verdad es que en lo que es el sincronario maya, yo soy mi sello es el del guerrero, y una característica del guerrero es cuestionarse, cuestionar todo. Y este año que decidí formarme con sincronario y ver lo maravilloso que era, y yo decía, ¿por qué se hace tantos años que quiero hacerlo? Porque la verdad es que yo conozco el calendario en el año 2008, creo, 2009. Dije, ¿por qué tardé tanto en llegar a...? Entonces, esta cuestión de cuestionarme constantemente fue la que me hizo mirar mi árbol. Y eso que yo ya era consteladora, ya había constelado varias veces a mi sistema familiar, había constelado varias cosas. Eh, pero a veces, obviamente, cuando uno está dentro del sistema, hay cosas que se nos pasan por alto. Sin embargo, tanto cuestionarme, llegué a la conclusión de por qué motivo había eh, tardado tanto en llegar a mí el sincronario. Y aunque esto parezca raro, está vinculado un poco a constelaciones y un poco al tema de las creencias, ¿no? Y cómo nos pueden afectar. La verdad es que cuando empiezo a mirar en el árbol, mi tatarabuela, que era la abuela de mi abuela paterna, era de un pueblo originario. Desconocemos en la actualidad a qué pueblo originario pertenecía. La realidad es que su marido, que era marino, la conoce en un puerto acá en la Argentina, él era italiano, aparentemente se enamoró de ella y se la compra al padre. Digo se la compra porque es lo que se decía que se compraba, pero la realidad es que muy probablemente se tratara de una dote que se diera a cambio eh, de la persona, en este caso de mi tatarabuela. Y si bien eh, ellos se amaban y aparentemente era muy amorosa la relación, el vínculo que tenían, había un amor real y tuvieron varios hijos, lo cierto es que no se sabía de dónde era mi abuela, a qué pueblo originario pertenecía. Mi abuela intentó investigar, no pudo saberlo. Y la verdad es que yo en su momento no había asociado el momento histórico en el cual ella había nacido y había vivido su vida. Y mi tatarabuela, por lo que se sabe por ahí, o lo que se puede intuir, su hija, que era la mamá de mi abuela paterna, había nacido aproximadamente en 1901, 1902. Por lo tanto, su mamá, lo más probable es que, a pesar de ser, podría haber sido joven, puede que haya nacido en 1880 o por ahí, que fue la época de la campaña del desierto en la Argentina. La campaña del desierto, mal llamada campaña del desierto, lo que se trató fue de una conquista por el territorio donde se expropiaba las tierras a los pueblos originarios. Entonces, lo que se hacía era invisibilizar a estos pueblos, convirtiéndolos en ciudadanos argentinos. ¿Y por qué esta intención de invisibilizarlos? Porque eran sinónimo de atraso. Mi tatarabuela había crecido en esa época y por lo tanto no se podía decir que era aborigen.
Entonces, y ustedes van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con constelaciones? Nuevamente. Bueno, lo cierto es que cuando yo empecé a indagar en por qué tardé tanto en estudiar sincronario, es porque justamente mi tatarabuela negaba que pertenecía a un pueblo originario y por lo tanto, si negaba esto, porque era sinónimo de vergüenza, se negaba toda la cultura que venía con eso. Y todos los pueblos originarios eh, creían en este tiempo cíclico tal como el calendario maya lo plantea. Entonces, esa creencia inconsciente, obviamente para mí, se trasladó a mí. Y no fue hasta después de haber empezado a trabajar y sanar gran parte del árbol que yo pude llegar a estudiar, en este caso, sincronario maya o calendario maya, como a veces se lo llama de manera errónea, de sincronario porque no sincroniza. Entonces, arrastramos de nuestro árbol sin saberlo un montón de condicionantes. Las constelaciones familiares lo que nos permiten es tender un puente entre ese pasado y este presente. Y en este puente, que yo en algún momento trabajé y caminé mi árbol, digo caminé con un ejercicio que hice que en algún momento se los voy a transmitir. Pienso de hecho hacer un video para que puedan ustedes también trabajar y caminar su árbol. Eh, yo con esta tatarabuela me había hecho una reconciliación y la había honrado. Y fue después de esa honra que yo pude llegar al sincronario. Entonces, cuando me doy cuenta de todo esto, es que me caigo en la ficha de por qué había podido llegar y por qué me había costado tanto también estudiarlo o a pesar de que me había formado y no tenía problemas con viajar ni nada por el estilo, es que dije, bueno, si yo no me hubiera cuestionado esto, si yo no hubiera trabajado, no hubiera llegado a donde llegué. Y por otra parte, fueron estas creencias las que han limitado en parte mi vida. Entonces, así como yo debo tener estas creencias, el resto también tiene sus propias creencias. Y por eso surge cuestionándonos. Por eso mi intención con estas charlas que fuimos teniendo y que por el momento terminan con hoy, con la charla de hoy, era que ustedes son, ¿no? Acompañarlos en este trabajo, ayudarlos y para que también ustedes se cuestionen a ver, bueno, qué creencias tengo con respecto a, en este caso, hoy estamos hablando a las constelaciones, ¿no? O a mi sistema familiar, qué creencias tengo yo con respecto a mi árbol, qué creo de mis ancestros. Eh, Creo realmente que estoy libre de las cargas que mis ancestros han trasladado con ellos en su vida. Y por otro lado, si lo pensamos también con otras de las charlas, ¿qué creencias tengo sobre mi cuerpo? ¿Qué creencias tengo con respecto a las vidas pasadas? ¿Qué creencias tengo con respecto a la discapacidad, al género, a estoy tratando de pensar al tema de la maternidad o al parto, o sea, digo al reiki, a la energía, a lo espiritual. Entonces, cuando empiezo a ahondar y a cuestionarme y a preguntarme, es donde yo me empiezo a conocer. Y si me empiezo a conocer, puedo empezar a trabajar en mí. Y si puedo conocer estas creencias que me están limitando, puedo también empezar a cambiarlas. Hay distintas formas de llegar a cambiarlas. Hemos visto también en las charlas que, por ejemplo, el Hoponopono nos puede ayudar el coaching ontológico, unas regresiones a vidas pasadas, pero también nos pueden ayudar las constelaciones. Las constelaciones familiares se basan en realidad en tres órdenes, ¿sí? Que estos órdenes funcionan a modo de leyes y son tres. El primer orden es el de la pertenencia. Todos tienen derecho a pertenecer. Cuando hablamos de todos nos referimos también a todos los que el sistema familiar o a lo que suele darles la espalda. Por ejemplo, los hijos no nacidos, ya sean por abortos espontáneos o provocados, los locos, los discapacitados,
los que hayan sido también en otra época por ahí homosexuales, los estafadores, los ladrones, los asesinos, los violadores, todos, absolutamente todos pertenecen a nuestro sistema familiar. El segundo de los órdenes es el de la jerarquía. El que viene primero tiene prioridad por sobre los que vienen después. Esto quiere decir que quien nace primero en el árbol va a ser, entre comillas, más importante que el que venga después. O sea, tiene prioridad, está antes. Y no solamente con los que nacen, por ejemplo, en las segundas nupcias, ¿no? Donde pudo haber pasado que haya un primer matrimonio y que ese primer matrimonio tenga hijos. Bueno, antes que esa segunda esposa o segundo esposo, eh, tiene prioridad el primer o primera esposa o esposo. Y también tienen prioridad esos hijos que nacieron de ese primer matrimonio. ¿Y por qué van a tener prioridad? Porque en la vida de esa persona estuvieron antes, simplemente por eso. Entonces, tenemos la jerarquía, como dije. Y por último está el equilibrio entre el dar y el tomar. Y fíjense que hablo de dar y tomar y no de dar y recibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque a vos te pueden dar mucho, pero si no estás tomando lo que viene del otro, entonces es lo mismo que nada. Por eso hablamos de un equilibrio entre el dar y tomar, ¿no? Entre que lo que yo te puedo dar y lo que vos me podés dar a mí también y como yo tomo eso que vos me das. Salvo entre los padres e hijos. Los padres dan y los hijos toman. ¿Y por qué esto? Porque los padres nos están dando algo que jamás vamos a poder devolverles, que es el don de la vida. Solamente eso se va a compensar el día que nosotros tengamos a nuestros propios hijos o tengamos nuestros proyectos también personales. Entonces, lo cierto es que cuando hablamos de todo, pero yo tuve, ¿qué quiere decir esto con papá? Tengo que tomar a papá o tomar a mamá, pero si mi mamá y mi papá fueron de terror, no me trataron bien o no importa. Y esto es lo más difícil de poder asimilar, que en realidad tomar a papá implica aceptarlo tal cual, tomar a papá o a mamá, ¿no? Es aceptarlos tal cual eran, con sus defectos, con sus virtudes. Porque la realidad es que si papá y mamá no se hubieran unido, si ese óvulo y ese espermatozoide no se hubieran unido, vos no estarías acá. Ninguno de nosotros estaría acá si no fuera por esa unión de papá y mamá. Hola, Gla. Entonces, eh, tomarlos implica también tomar nuestra propia vida. Cuando yo estoy negando a uno de mis antecesores, o sea, a alguno de mis progenitores, al negarlos me estoy negando una parte de mi vida también. Hay algo mío que no estoy aceptando. ¿Por qué? Porque yo soy un 50% mamá, un 50% papá. Entonces, si yo no puedo tomarlo a mamá y a papá tal y como es, no me estoy tampoco aceptando una parte de mi vida. Y probablemente tenga inconvenientes o tenga problemas en mi vida en general, aunque nos hubieran abandonado tal cual. Así es. Aunque, de hecho, los hijos, por ejemplo, que han sido adoptados, tienen que tomar a sus padres biológicos también. De ahí tienen un doble trabajo. Por un lado, tomar a mamá y a papá biológico y por otro lado, tomar a mamá y a papá de crianza. Entonces, aunque nos hayan abandonados, aunque haya un caso de abuso sexual por parte de uno de los padres, también hay que aceptarlo y tomarlo, porque por algo nuestro ser y nuestro alma decidió pasar por esa experiencia. Desde nuestro punto de vista humano podemos entender hasta un cierto límite en realidad. Lo que no sabemos es lo que nuestra alma decidió atravesar o pasar y vivenciar con los padres que hemos elegido, por algo lo elegimos. Y desde el punto de vista de las constelaciones también, acá Hellinger habla de que hay una fuerza más grande que nosotros mismos,
que los eligió como padres y nosotros no podemos juzgar a nuestros padres, así como nuestros hijos no nos pueden juzgar a nosotros. Entonces, poder reconocer y aceptar a los padres que tenemos, estamos reconociendo y aceptando también la vida que nos toca. Y cuando podemos reconocer y aceptar a los padres que tenemos, podemos tener una vida buena. Solo así. Por ejemplo, el éxito, ¿sí? El éxito profesional o el éxito en la vida en general, tener una vida exitosa, va a depender en parte de aceptar al padre. ¿Por qué? Porque papá es el primer contacto con el mundo externo. ¿Por qué con el mundo externo? Porque en realidad la diada que se produce entre mamá y bebé, o sea, es una unión tan fuerte que papá nos viene a mostrar el mundo externo, ¿sí? Entonces, por eso también la importancia de que una madre permita que el padre esté presente y que participe de ese vínculo. Y en el caso de mamá, por ejemplo, tomar a mamá, también está el tema de mamá está vinculado con el dinero. Si yo tengo problemas de escasez de dinero, si tengo problemas económicos, seguramente haya un problema con mamá. ¿Por qué van a decir con mamá? ¿Qué tiene que ver el dinero con mamá? Porque el dinero nos sirve para alimentarnos. ¿Y quién es la persona que primero nos alimenta? Mamá. Eh, Eso dentro, después les voy a subir igualmente después de la charla voy a subir una imagen en la cual puedan ver bien qué tomamos de cada uno de los padres. Entonces, volviendo al tema de las constelaciones y las creencias. Si yo tengo en cuenta estos tres órdenes, como dijimos, la pertenencia, la jerarquía, que era el segundo, ¿no? Que viene primero tiene prioridad sobre los que vienen después, y por último, el equilibrio entre el dar y el tomar. ¿De qué manera nos están afectando algunas creencias? Si, por ejemplo, supongamos que, no sé, mamá creía que, yo soy de Wilde, ¿no? Supónganse, que mamá creía que Wilde era el mejor lugar para vivir. Por decir un ejemplo, que no quiero decir que eso sea real, pero supónganse esto, ¿no? Mamá creía eso. Y yo, inconscientemente, me quiero ir de Wilde, pero no me puedo ir de Wilde. Y no entiendo por qué no me puedo ir de Wilde. Si yo no quiero vivir en Wilde, pero cuando empezamos a andar, y sí, Wilde me gusta, me encanta, pero no me puedo ir. Y quizás lo que está sucediendo es que en realidad esta creencia que era de mamá, yo la tome como propia. Obviamente esto es a nivel inconsciente. ¿Qué pasa? Si lo tomo como propio y lo hago por fidelidad, por un amor inconsciente, un amor ciego, diría Hellinger, porque ese es el mal amor, eh, no me permito, en este caso, mudarme a otro lugar o a otro espacio. Entonces, mm, eso es un ejemplo de una creencia en sí, pero fíjense como también conté el ejemplo personal de la creencia de que todo lo que está vinculado a los pueblos originarios, entre ellos el calendario o el sincronario maya, es sinónimo de atraso, porque es lo que creía mi tatarabuela. Eh, entonces, miren que, o casualidad entre comillas, mi tatarabuela había nacido un 26 de julio, que es cuando comienza el año nuevo maya. Miren o sea, fíjense, y yo era doble de esa tatarabuela. Entonces, ahí estaba esa creencia escondida en el árbol, que yo no me había percatado, pero estaba, y me estaba afectando a mí. A pesar de que yo quería estudiar, había algo inconsciente, una fidelidad inconsciente hacia esa tatarabuela que me impidía a mí llegar a el sincronario maya. Solo cuando la honré y la acepté, la incluí, la agradecí en un trabajo que hice, caminando el árbol, es que después de bastante tiempo después de eso, es que logré llegar al sincronario. Entonces las constelaciones nos van a permitir ordenar nuestro sistema familiar primero. ¿Por qué ordenar? Bueno, cuando alguno de estos tres órdenes que mencionaba antes no se cumple, se produce un desorden. Y ese desorden
va a afectar a las siguientes generaciones, justamente ¿por qué? Por la ley de la jerarquía, que el que vino primero tiene prioridad por sobre los que vienen después. Entonces, los que nacen después en el árbol van a estar los encargados de empezar a ordenar lo que los ancestros desordenaron en algún momento. Y lo que desordenemos nosotros se van a encargar de ordenarlos nuestros propios hijos o, si no tuviéramos hijos, sobrinos, ¿sí? Entonces, siempre va a haber alguien en el árbol que va a estar encargado de solucionar los desórdenes que tengamos o que se hayan producido. Por eso cuanto más trabajemos nosotros en nosotros mismos, más despejamos el camino de los que vienen después de nosotros. Las constelaciones familiares lo que hacen es justamente ordenar para que el amor vuelva a fluir entre todos, para que ese amor ciego del que habla Hellinger, que es considerado un mal amor, sea movido por un amor más grande, donde todos estén contentos, donde todos estén incluidos, donde todos respeten la jerarquía, respeten esta igualdad que tiene que haber entre este equilibrio entre el dar y el tomar. Y por ejemplo, ¿dónde se puede observar también un desorden en la jerarquía? Cuando un hijo se hace cargo de sus padres, siendo chiquito, donde está cubriendo. Entonces, ahí hay un error fundamental y que pasa muchísimo además, no es que es algo que no suele ocurrir, se ve bastante eso, donde uno se termina transformando en padre de sus padres. Y lo mejor que uno tiene que poder hacer en realidad es tratar de correrse. A veces no es tan fácil, a veces ni siquiera uno es consciente del rol que está ocupando hasta que constela. Eh, Como que en el momento de la constelación empiezan a caer un montón de fichas, de situaciones, de cosas que pasaron, cosas que se dijeron, de las cuales no era consciente. No sé si hasta acá voy bien, si tienen alguna duda o algo que no se está entendiendo, siéntanse libres de consultar o de preguntar. Sí, también, tener un hijo para salvar la pareja es terrible para ese hijo, justamente, porque ese hijo va a estar todo el tiempo intentando unir a esos padres y su vida va a estar regida por ese mandato. Entonces, siempre los que más afectados lo que más se afecta, digamos, estos desórdenes a los más chicos. Y, por ejemplo, los afecta hasta el punto de siempre a nivel inconsciente, sí, obvio. Entonces, los afecta hasta en el tema de salud. Todo problema de salud que tenga un chique menor de 7 años son problemas que tiene la pareja en realidad. Es algún inconveniente o algún problema que hay en la relación o en el vínculo de pareja o de alguno de los dos padres. Entonces, eh, por eso cuando a veces vienen a constelar, yo siempre lo que les digo a las personas que constelan es, esto no es solo para vos, esto es también para tus descendientes. O sea, la mejor forma, si vos querés que tus hijos sean felices, libres, que puedan elegir realmente libremente, lo mejor que podés hacer es constelar. Y constelar todo lo que vos no tengas resuelto, tus hijos pueden llegar a verse afectados. Eh, entonces, por eso es tan importante el trabajo de una constelación, hasta dónde puede llegar. Y está vinculado sí o sí con las creencias, las constelaciones, porque muchas cosas que creemos que son nuestras no lo son. Como en algún momento, no me acuerdo si lo hablamos o no, en el vivo con Ceci Di Iorio, en el vivo de coaching ontológico, ella me había comentado un caso de una, por ejemplo, de una mujer que quería teñirse y no lograba teñirse, algo tan simple como eso. Y cuando empezaron a indagar, empezaron a ver que su abuela creía que todas las mujeres que se tenían eran unas locas, unas prostitutas. Entonces le dice, ¿vos crees eso? No. Sin embargo, su vida se estaba rigiendo por esa creencia, por una fidelidad inconsciente hacia esa abuela, que creía que las mujeres que se tenían
eran unas casquivanas, utilizando términos de otra época. Entonces, unas descocadas, como hubieran dicho quizás hasta alguna de mis abuelas. Entonces, lo que podemos observar siempre en una constelación es ver cómo las creencias que nuestros ancestros tenían se manifiestan en nosotros en nuestra vida diaria, y no porque querramos, sino porque están arraigadas inconscientemente, justamente por el primer orden, que es el de la pertenencia. Por temor a dejar de pertenecer, porque todo niño que nace en un sistema familiar lo que más quiere es sentirse incluido, pertenecer a ese grupo. Entonces, por temor a no pertenecer, va a tener fidelidades con varios ancestros, sobre todo con los excluidos. Entonces, ¿de qué manera uno puede observar el tema de la exclusión en un descendiente? Por ejemplo, suponga que, y esto me ha pasado en realidad en alguna constelación, con una persona con un problema de adicción. La persona que tenía este problema de adicción no podía dejar, sí, también por temor a no ser querido, claro, a eso se refiere con la inclusión, ¿vale? Justamente. Ah, el temor a no pertenecer es eso, si vos sos excluido es porque no sos querido. Entonces, esa necesidad de sentirse parte, de sentirse incluido es lo que lleva a que inconscientemente uno tenga fidelidades. Y tenemos un montón, no es que tenemos una fidelidad por ahí con un solo ancestro, tenemos muchísimas fidelidades a un montón de ancestros. Eh, entonces, volviendo al ejemplo del tema de la adicción. Esta persona que no podía dejar su adicción a la cocaína, en este caso, ¿era? Armamos el árbol, yo siempre armo el árbol previamente a una constelación y termina igual saliendo a veces lo que aparece en el árbol y a veces otras cosas que uno ni siquiera se percata. Entonces, resulta que había un tío que se había suicidado y del cual no se hablaba, y no se hablaba porque era un tema muy doloroso para la familia. Había sido adicto y él tenía inconscientemente una fidelidad con este tío del cual no se hablaba. Lo que estaba haciendo era recordarle a los miembros de la familia, a los miembros del sistema, no se olviden de fulanito. Acá estoy yo para recordarles a fulanito del cual no quieran hablar, porque lo estaban excluyendo. Cuando hicimos este trabajo de inclusión en el sistema, de este tío, de reconocimiento, agradecimiento, finalmente pudo dejar su adicción. Sin embargo, no siempre las adicciones están relacionadas con un solo tema. Sobre todo la adicción es una enfermedad, ¿no? Y toda enfermedad, esto lo he comprobado por la especialización que había hecho en constelaciones y enfermedades. eh, las enfermedades en realidad lo que nos vienen a mostrar son como el cuerpo es el lugar de batalla en el cual varios conflictos del árbol se evidencian. Entonces, una enfermedad no alcanza con una sola constelación. Hay muchos temas que rondan a la enfermedad, muchas creencias incluso que pueden estar vinculadas con el tema puede estar con el tema del cuerpo. Me pasó de constelar una adicción a la comida, por ejemplo, y no alcanzó había muchos temas. Esta persona consteló varias veces esa problemática. Y, y venían de distintas situaciones, de distintos conflictos que se habían sucedido en el sistema familiar. Por ejemplo, uno de los temas era, en esta adicción ella sentía como un vacío. Y, y en la constelación lo que había salido era, incluso ella había visto como un precipicio, el vacío venía de alguien que había participado en la guerra, que había habido muertos, y la sensación que tenía de haberse ido de ese lugar, de haber dejado muertos en ese lugar, de ese vacío, que lo trasladaba a ella en su cuerpo, que intentaba llenar ese vacío de cariño, de afecto de esta familia que no estaba con
algo que no iba a poder ser, ¿no? Porque por más que nunca iba a poder llenar ese vacío, porque el vacío no venía de una cuestión alimentaria, sino que venía de un vacío emocional, que era trasladado y estaba vinculado en el cuerpo de esa persona, o sea, se evidenciaba en realidad en su cuerpo. El hambre en la guerra, muchas veces lo que se observa es que las personas que han estado en guerra y que han pasado hambre, sus descendientes tienen la intolerancia a la harina, o sea, eh, a las harinas blancas. Entonces, las personas que tienen intolerancia a las harinas blancas muy probablemente hayan pasado hambre ancestros que los llenaban, por ahí comían pan, que era lo más barato, los celíacos, claro. Entonces, la celiaquía está relacionada justamente con digamos, con hambrunas que han pasado en el árbol. Eh, entonces, cada vez que se produce algún desorden a nivel familiar, de algún nivel de estos tres leyes que mencioné al principio, va a afectar a los que van a venir después. Y los va a afectar porque estos nuevos miembros, como decía, las personas que nacen en un sistema quieran pertenecer en él. Otro ejemplo es la mala relación, por ejemplo, no sé, de madre e hija, supónganse, que tienen una pésima relación. Y quizás no es que la madre no quiera llevarse bien con su hija, pero no puede. Lo que suele pasar siempre cuando uno constela ese tipo de vínculos es que seguramente ella no se llevaba bien con su mamá. Y esa hija está encarnando a esa madre que fue negada, que no se la quería o que no se la quería incluir porque no se llevaban bien, hasta que no pueda resolver su problemática con su mamá, difícilmente pueda resolver su problemática con su hija. Sí, exactamente. Hay que poder sanar para allanar el camino a los que vienen después. Por eso la importancia de esto, ¿no? De poder constelar. Y lo que yo vengo observando, digo, en la relación, que esto también lo comenté en su momento en la charla con Rodolfo, es que así como traemos un bagaje karmático de vidas anteriores, ese bagaje karmático que arrastramos está vinculado también a algo que pasó en el árbol. Eh, Me estoy tratando de pensar algún ejemplo para que sea más claro y que puedan entender. A ver, se ha comprobado que sí, los descendientes de los campos de concentración tienen niveles de estrés por encima de lo normal. Claro, porque la información en realidad del árbol se transmite también a nivel inconsciente. O sea, nosotros recibimos los genes de mamá, papá y de todo el árbol genealógico y además traemos la información inconsciente que queda en el registro, que evidentemente hay alguna parte, porque no se conoce toda la información del ADN, que probablemente pueda estar vinculado que por ahí se pasa a través del ADN, no lo sabemos. Lo cierto es que cuando una persona viene a constelar, así no sepa nada de su árbol, la información aparece. Y muchas veces lo maravilloso para mí de esto es que quien constela, sin saber algunas cuestiones, después las termina confirmando. Y me pasó no con una, con un montón de constelaciones. Esto de, ¿sabés que terminé constatando esto que había aparecido en la constelación, que me parecía que era re raro y re loco? Era verdad. Eh, Dentro de las constelaciones individuales yo trabajo mucho con lo que es la visualización y me ha pasado de personas que han visto ancestros que nunca conocieron y después se encuentran una foto y era la misma persona que habían visto y nunca en su vida habían visto una foto. Entonces, ¿cómo se explica eso? No hay manera, no hay una explicación científica para poder, digamos, cotejar y decir, bueno, de esta manera, no, no hay forma. Lo cierto es que nosotros traemos toda esa información y así como traemos la información del árbol y nosotros venimos en parte a sanar eh, lo- eh, los conflictos no resueltos del árbol, ¿no? Porque tenemos fidelidades justamente por esta necesidad de pertenecer. También venimos a sanar
heridas de vidas anteriores. Entonces, por ejemplo, puede pasar que una persona no pueda encontrar pareja. Quizás tenga una fidelidad con alguien que ha quedado soltero en el sistema, en el árbol genealógico. Entonces tiene una fidelidad inconsciente hacia ese ancestro que se quedó solo o sola, y entonces también está solo y sola. Pero además es probable que quizás en otra vida esa persona haya hecho también un voto de castidad. Entonces, por un lado el árbol nos recuerda lo que traemos de esa memoria de vida pasada que tenemos que sanar y saldar. O sea, en este caso sería romper este voto de castidad. Y por otro lado, nos está pidiendo que ayudemos a, eh, a sanar esto en el árbol, ¿no? De poder soltar y decir, bueno, yo, si yo quiero tener una pareja, ¿por qué no? ¿No? O sea, permitirse, por un lado, reconocer y agradecerle a esa persona que ha quedado soltera, y por otro, también sanar, como dijimos, la memoria de vida anterior. A ver qué dice acá. Y los que son abandonados, ejemplo, novio, luego madre, luego esposo, ¿cómo? Ah, el abandono, decís. Cuando, una persona que se ve abandonada por una pareja, por primero un novio, después el esposo, después o la madre en algún momento. Seguramente haya historias de abandono en el árbol. Entonces, inconscientemente busca a esa persona, ¿sí? Eh, personas, valga la redundancia, ese ser lo que está haciendo es buscar personas que también la abandonan. Inconscientemente elige personas que no van a poder comprometerse efectivamente. ¿Por qué? Porque justamente está siendo fiel a alguien que ha sido abandonado. O otra de las opciones también, no solamente puede ser fiel a alguien que ha sido abandonado, sino que pueda ser fiel a una persona que es de algún ancestro que haya sido el que abandonó. Entonces, para recordar a ese ancestro que abandonó a algún ancestro, supónganse que, para ser más claro y que quede conciso, supónganse que un tatarabuelo abandonó a su mujer y a su hijo. La vida siguió, tatarabuelo. Ahora viene este bisnieto, este tataranieto o tataranieta, empieza a encontrar o a tener vínculos con personas que no puedan comprometerse emocionalmente. ¿Qué pasó? Ese tatarabuelo abandonó y nunca más se habló. ¿Sí? Entonces, cuando esta persona elige para vincularse otros seres que no pueden comprometerse, lo que está siendo fiel a ese tatarabuelo que nunca, a ese tatarabuelo que no fue, que se fue, que abandonó. Y es como decir al árbol, en el árbol, por amor a vos, busco personas tal como, busco seres que han sido como vos, que han abandonado. Porque lo más probable es que esa tatarabuela no dejara que hablaran, no sé, que no se hablara de ese hombre. Si alguno vio la película Coco, Coco es la película, digamos, perfecta para entender el trabajo que hace una constelación. Miguel, que es el protagonista, quiere ser músico, pero en la familia no se les permitía ser músico. ¿Por qué motivo no se lo permitían? Porque había habido un tatarabuelo, su tatarabuelo había sido músico y había abandonado a su mujer y a su hija, que era la bisabuela Coco. Miguel, en el Día de los Muertos, que aparece en el mundo de los muertos, entre comillas, va en busca de este tatarabuelo para entender qué pasó, qué había pasado. Y en realidad ese tatarabuelo no había querido abandonar a su familia. Solo cuando la tatarabuela logra perdonarlo, porque en ese mundo de los muertos, entre comillas, que es lo que trabajamos en un campo, cuando esa tatarabuela logra perdonar a ese tatarabuelo, lo incluye, lo reconoce, Miguel puede ser músico.
Entonces, el constelador lo que hace es ese trabajo, es decir, es tender ese puente entre el presente y ese pasado y ayudar a reconciliar a aquellos ancestros que no se han podido reconciliar. Exacto, solo muere lo que se olvida. Y en este caso, los rencores quedan ahí, se van transmitiendo, no se olvida. Entonces, el constelador tiene esa misión, digamos, de tender ese puente entre el pasado y el presente, permitiendo que ese pasado pueda reconciliarse, para que el amor vuelva a fluir entre todos. Y cuando el amor fluye entre todos, los descendientes son liberados para vivir su propia vida. Ese es el trabajo que hacen las constelaciones. Bueno, quedan un poquito menos de 15 minutos. Por si alguno preguntar algo, aprovechen y que es ahora el momento. Entonces, lo que yo observaba en estas constelaciones, para hablar un poquito más, es que no alcanzaba solamente con constelar y sanar lo que había pasado con los miembros más cercanos. La sí, la infidelidad de la abuela es metida bajo la alfombra, es tal cual. Y si esa infidelidad, y si la abuela fue infiel, lo más probable es que busquemos hombres. Quizás pueda pasar que lo que busquemos es una pareja infiel. ¿Por qué vamos a buscar una pareja que sea infiel? Para reconocer al excluido. ¿Quién es el excluido en este caso? El amante. Y al amante hay que reconocerlo y darle el lugar. Sí, Coco es una película para ver varias veces porque nos muestra mucho el trabajo que tenemos que hacer. No hace falta, Miriam, tener mucha información sobre el árbol, porque ya te digo, con vos viene toda esa información. Nosotros venimos con toda esa información por más que no lo sepamos. Entonces, yo después para cerrar vamos a hacer un pequeño... Sí, los secretos son los peores. Los secretos, lo que se calla una generación, la tercera generación lo más probable es que lo lleve en el cuerpo. Entonces, los secretos son los que también llevan a las enfermedades. Antes de que terminemos voy a hacerles un pequeño ejercicio para que vean cómo están ahí esos ancestros, aunque creamos que no. Y volviendo al tema de las constelaciones, yo decía eh, esto de no alcanza a veces con constelar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres multidimensionales, estamos atravesados por un lado por las vivencias de todos estos ancestros, que generalmente la constelación lo que hace es ir al más cercano. Supónganse en esto que yo hablaba, ¿no? De me llevo mal con, yo no tengo hijos, pero sí, como si lo tuviera, ¿no? Me llevo mal con mi hija y entonces lo más probable es, como decía, que yo no me llevaba bien con mi mamá. Entonces, ¿qué hace la constelación generalmente? Una constelación normal. Se resuelve la problemática entre mi mamá y yo, y eso va a solucionar supuestamente la problemática entre mi hija y yo. Pero ¿qué pasa? Lo más probable es que mi mamá también haya tenido un problema con su mamá y quizás haya ido más atrás. Entonces no alcanza con llegar solo hasta a la generación más cercana. Para mí es fundamental llegar hasta el origen. Y a veces cuando vamos al origen podemos irnos hasta incluso, y me ha pasado, hasta el origen de la humanidad. Y lo digo realmente que ha pasado. Esto de... eh, yo no recuerdo ahora bien de qué fue la constelación, que era lo que estábamos trabajando, y era un conflicto, no sé si era el conflicto por el espacio, no recuerdo bien. La verdad es que trato de soltar un poco porque es importante soltar las constelaciones para que éstas tengan efecto. Pero lo cierto es que cuando empezamos a ir cada vez más atrás, el conflicto venía de la guerra, de las guerras, ¿no? De las guerras mundiales, primero la segunda, después se pasó a la primera, y se llegó a ir hasta el conflicto entre Homo sapiens y neandertales que pelearon por el espacio. Entonces, toda esa información, si pensamos que sabemos que tenemos la información de todo el recorrido que ha llevado a la humanidad biológicamente hablando, también esa información nos afecta. Entonces tenemos que ir para mí hasta el transgeneracional, ir hasta lo que lo originó. Eso por un lado, por eso yo trabajo de esa manera. Por otro lado, tenemos lo que se llaman las vidas paralelas, que
mi alma está como fragmentada de distintos fragmentos, por decirlo de alguna forma, que están viviendo en este aquí y ahora, quizás en otro espacio y en otro tiempo, pero que me afectan. Entonces también hay que sanar y ver que no tenga parte de mi energía esa vida paralela. Por otro lado, tenemos las vidas pasadas que también afectan mi presente, entonces también se pueden constelar vidas pasadas. Podemos constelar vidas paralelas, podemos constelar vidas pasadas, podemos constelar nuestro sistema familiar y podemos constelar a nuestra familia álmica. Hola, Emi. Y lo de constelar, ¿pueden constelar diferentes familiares con la misma persona? Sí, no es como en la terapia. Sí, se puede. No me quiero pasar del tiempo. Eh, entonces, por eso las constelaciones que yo realizo, se pueden constelar todo, trabajo en todos los aspectos posibles. Y en lo que son las meditaciones sistémicas, como yo las llamé, que en realidad son constelaciones visualizadas, transgeneracionales y metafísicas. Gracias, Emi. Justamente lo que hacemos es eso, es constelar en lo transgeneracional, en las vidas paralelas y en las vidas pasadas. El tema que se trabaja en la meditación sistémica. Eh, Porque así es como matamos varios pájaros de un tiro, por decirlo de alguna forma, no muy feliz para los pobres pájaros, pobres. Pero digo que es importante que podamos trabajar varios aspectos, porque nosotros venimos a sanar no solamente nuestro sistema familiar y ayudar a sanar a nuestro sistema familiar, sino también sanar las memorias y las heridas de nuestra alma. Entonces es fundamental que podamos trabajar tanto en nuestras vidas pasadas como nuestra vida presente y como el transgeneracional. Y de hecho, y me ha pasado y he comprobado en alguna constelación de vidas pasadas, que a veces nacemos en el mismo sistema en el cual hemos nacido. O sea, fuimos nuestros propios ancestros, eso quiero decir. Eh, entonces, vamos a hacer un breve ejercicio simplemente para que puedan sentir un poco cómo el árbol viene con ustedes. Les voy a pedir que cierren los ojos y que imaginen que detrás de su hombro derecho está la mano de papá. No importa si no lo conocí, si soy adoptado, voy a poner a mis dos papás, a papá biológico y a papá de crianza. Detrás de mi hombro izquierdo está la mano de mamá. Detrás de papá están los abuelos paternos. No importa, vuelvo a lo mismo, si no los conocimos, los imaginamos. Detrás de mamá están los abuelos maternos. Detrás de cada uno de nuestros abuelos están nuestros bisabuelos. Detrás de ellos, los tatarabuelos. Detrás sus padres, sus abuelos. Y así hasta perderse en el infinito, hasta llegar a lo que dio origen. Probablemente hasta lo que dio origen a la humanidad. Desde ahí podemos ver, sentir que también todos somos uno. En algún punto, muy, muy, muy lejos, el origen puede ser el mismo. O sea que no solo este origen va a ser biológicamente lo que nos va a unir, también somos uno como energía porque venimos de la misma fuente. Generación por generación estos ancestros han logrado pasar la vida, más allá de las vicisitudes que hayan tenido que atravesar, de los inconvenientes, de los malos tratos. Pasaron la vida generación por generación para que vos hoy estés acá, viviendo esta experiencia.
y sintiendo a todos estos ancestros. Van a volver acá ahora, van a abrir los ojos. Y yo voy a agradecer a todos los que han estado acá, que han participado de cada una de las charlas, que han podido verlas en algún momento, aunque no haya sido en vivo. Y agradecer a los que participaron hoy también. Y esto, sigan cuestionándose, sigan indagando sobre sus propias creencias y cambien aquellas que ya no los hacen felices. Las formas de cambiarlas pueden ser diversas, no necesariamente tiene que ser a través de una constelación. Hay muchas herramientas para poder hacerlos. Busquen la que sea más apropiada para ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Les mando un beso para cada uno de ustedes y nos estamos viendo prontamente. Así que gracias, gracias, gracias.